¿Puede empezar, doctor? ¿O todavía? Esperamos un rato. ¿Están todos sus compañeros? Sí, estamos todos. ¿O falta alguien? Ya estamos todos, doctor. Buenas noches, doctor. Perfecto, sí están todos. Listo, empieza por favor, Isaac. Ya, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Voy a exponer acerca del tema de endometriosis. Bueno, vamos a definir el tema. Es la presencia del tejido endometrial ectópico con una estructura histológicamente similar en una función similar a lo que es la mucosa uterina, ¿no? Básicamente es eso, que causa una reacción inflamatoria crónica. Acá se puede observar en las imágenes, el ovario, por ejemplo, está aquí, y hay adherencias, ¿no? Es lo que se puede observar en las imágenes acá, en todas las imágenes que se puede observar. Y acá, por ejemplo, también hay pequeñas vesículas encima del útero. Este, por ejemplo, es el ovario que está afectado. Aquí de igual forma, todas las imágenes. Entonces, clasificamos endometriosis superficial, profunda y endometrioma. En lo que es superficial, básicamente lo que es correspondiente al infiltrado endometrial del peritoneo pélvico. Y en lo que es profunda, corresponde al infiltrado endometrial que penetra más o menos mayor a 5 milímetros de profundidad. Y suele localizarse en los órganos pélvicos, sobre todo en lo que es en vejiga, uréter, recto, sigmoideo, de igual forma lo que es en tabique rectovaginal, apéndice, etc. En cuanto a lo que es endometrioma, es similar a lo que es la característica histológicamente similar al endometrio, y básicamente está en el ovario. Se presenta en la formación de más del 90% de este tipo de pseudoquistis, ¿no? Por la invaginación de la corteza ovárica. En cuanto a lo que es etiología, vamos a ver varias teorías. Una teoría, por ejemplo, el Make, que menciona que el tejido endometrial está por fuera de la cavidad uterina, a expensas de los conductos de Muller. En cuanto a lo que es la teoría de Samson, refiere que es una menstruación retrógrada, ¿no? Hace entender que en vez de bajar hacia parte inferior, sube, ¿no? La otra teoría es de Mayer, que es básicamente metaplasia celómica. La teoría de inducción, la teoría de células progenitoras, que estaría relacionada con lo que es la médula ósea, y teorías de la metástasis, que vendría a estar relacionada también con lo que es linfática o hematógena. En cuanto a lo que es la fisiopatología, está relacionada a lo que es endometriosis y dolor. En relación a la extensión, básicamente, se relaciona a lo que es la localización de implantes y el dolor. Puede haber también producción de citoquinas producida por macrófagos. Puede haber efecto directo e indirecto del sangrado de implantes. Puede haber también lo que es irritación o invasión de los nervios pélvicos, y también está correlacionado con lo que es la intensidad del dolor, ¿no? Con profundidad de invasión mayor a 6 milímetros. Y también hay otra fisiopatología, lo que está relacionada con la infertilidad. Básicamente está relacionada en la anatomía pélvica distorsionada, función retroperitoneal alterada, anomalías también en la ovulatoria, en transporte tubárica normal, alteraciones endometriales, alteraciones de implantación también. En cuanto a lo que es epidemiología, tiene una prevalencia de 5 a 10% de los pacientes en edad reproductiva. Existe dolor pélvico de 70 a 90% de los pacientes que pueden tener endometriosis. Es un dolor pélvico, básicamente. Ahora, cuanto a lo que es dolor pélvico crónico, también puede ser un 40%, puede ser causado por endometriosis. Además, está relacionado con infertilidad, de 25 a 50% de mujeres con infertilidad, ¿no? Relacionada con lo que es endometriosis.
de 30 a 50% son infértiles y una tasa de fecundidad de 15 a 20% podría ser, ¿no?, que no va a tener la posibilidad de fecundar. Otros factores de riesgo puede ser la edad del paciente. Está relacionada entre 20 a 45 años. En cuanto a lo que es su ciclo menstrual, puede ser corto. Pacientes que empezaron con menarquia precoz, con menopausia tardía, hipermenorrea. También pueden ser familiares de primer grado, pacientes que consumen alcohol, cigarros, cafeína, y pacientes que han estado expuestos a estrógenos por largo tiempo y de raza caucásica. En cuanto a lo que es cuadro clínico, en síntomas vamos a ver lo que es dismenorrea un 79%, dolor pélvico crónico 69%, dispareunia 45%, síntomas intestinales, los demás son bajos, ¿no? De disquinesia, infertilidad, masa ovárica, disuria, todos ellos, ¿no? Van bajando paulatinamente. Pero los más frecuentes son dolor pélvico crónico y dismenorrea. En cuanto a lo que son signos, vamos a ver nódulos palpables en profundo del saco de Douglas. También puede haber dolor en el saco de fondo, ¿no?, el posterior, se puede palpar. Puede haber también engrosamiento de parametrial, se puede observar también masas anexiales y el útero en retroversión. Lesiones cutáneas también se puede observar, tanto vaginales como umbilicales, perineales, ¿no? En cuanto a los exámenes, vamos a observar, se puede hacer exámenes auxiliares, lo que es de marcadores tumorales de K125. En esta podemos observar un aumento de este marcador y una baja sensibilidad y especificidad. Podemos observar, también pedir lo que es ultrasonidos para el diagnóstico. Una resonancia también se puede hacer, no tanto para descartar lo que es de enfermedades de vejiga y recto. La paroscopía, ese es el examen de gold estándar. Ya básicamente con esto ya se puede hacer un diagnóstico y además clasificarlas y finalmente hacer el tratamiento. Y histología también se puede hacer, ¿no?, para confirmar o descartar. Entonces, en cuanto al diagnóstico, tenemos 3 tipos: una sospecha, una confirmada y una recurrente. Una sospecha es cuando al menos tenemos uno de estos parámetros: dolor pélvico crónico, como por ejemplo, puede ser síntomas gastrointestinales, síntomas urinarios periódicos, ¿no? O también de repente si tiene infertilidad asociada a uno de estos síntomas, también podría ser. Es una sospecha del diagnóstico. Y si lo confirmamos, puede ser con todos los clínicos que hay y más la laparoscopía. Y si se puede, con biopsia más, ¿no? Recurrente básicamente se refiere al cuadro clínico en cuanto la paciente ya ha tenido un tratamiento de quimioterapia y de repente ha sido un tratamiento conservador o radical, ¿no? Pero entonces ya es recurrente. Manejo según complejidad es básicamente de acuerdo al paciente, es individual. Se va a manejar de acuerdo a sus síntomas. Si la paciente es joven, entonces todavía puede tener deseo de tener hijos, o de acuerdo a la prioridad del paciente, ¿no? Entonces también se puede ver lo que son sus antecedentes previos de cirugía o tratamientos previos que tuvo. Y el otro podría ser básicamente relacionado con lo que es dolor y infertilidad. De acuerdo a eso podría ser el manejo. Ahora, involucra el dolor de endometriosis básicamente un tratamiento médico, un tratamiento quirúrgico y también un manejo postoperatorio, e inclusive lo que es la nutrición, terapia física y psicológica, ¿no? Todas ellas involucra. Ahora, en cuanto a lo que es médico, básicamente es manejo hormonal. Vamos a manejarlo con una línea de fármacos de primera línea. Por ejemplo, tenemos lo que es AINES. Tenemos progestágenos, también estrógenos y progestágenos, un combinado de ambos de ellos, ¿no? Por ejemplo, en AINE tenemos Celecoxib de 200 miligramos por vía oral cada 12 horas, ibuprofeno también de 400 miligramos vía oral cada 8 horas, así, ¿no? Y de lo que es progestágenos, más usado es el Dionogest de 2 gramos diario. Entonces, de esa manera vamos a ir manejando lo que es la primera línea.
Y un combinado también se puede hacer, ¿no? Etinil, estradiol de 20 microgramos más de sogestrel de 0,15 miligramos. Así, entonces, de ahí tenemos 3 opciones, ¿no? Que se puede observar ahí en el PPT. Ahora vamos a lo que es de segunda línea. Se puede usar un DIVO del liberador de levonorgestrel. Se puede usar eso también, es una opción. Donde este fármaco va a ir liberando paulatinamente en la cavidad uterina. Otro se puede usar también lo que es agonistas de GnRH, ¿no? Lo que va a hacer básicamente es accionar en lo que es hipoestrogenismo, y de esa manera lo que va a hacer es una inducción a lo que es amenorrea y la atrofia endometrial. Entonces, de esa manera se manejaría. Y para eso hay lo que es el acetato de leoprolide de 3,75 miligramos intramuscular mensual de 3 a 6 meses. Igual forma lo que es el acetato de triptorelina, 3,75 miligramos intramuscular mensual por 3 a 6 meses. En cuanto a lo que es quirúrgico, está indicado básicamente cuando el tratamiento médico no responde y ya ha sido suficientemente diagnosticado a través de vía laparoscópica, y de esa manera ya el siguiente paso a seguir sería tratamiento quirúrgico. Otro también sería por cuando hay una sospecha de invasión intestinal vesical, ¿no? Como mencioné anteriormente, porque se puede encontrar en esas partes. Entonces, básicamente, ¿en qué se trata? Se basa en lo que es exéresis del tejido endometriósico, ectópico y la restauración de anatomía pélvica. Entonces, todos esos tratamientos médicos, tanto farmacológico, no ha sido posible, entonces finalmente lo que se hace es manejo quirúrgico. Ahora, luego de que se haya manejado quirúrgicamente, se puede hacer una estrategia específica de acuerdo a cada uno, ¿no? Acá solamente estrategia general es básicamente una revisión sistemática de toda la cavidad abdominal. Esto se haría básicamente antes de hacer lo que es la cirugía quirúrgica, ¿no? Identificar toda la parte de anatomía, y estrategia específica sería lo que es manejo en etapa quirúrgica, cada una de estas, ¿no? Por ejemplo, cirugía de endometriosis, por FSD y por un ligamento de útero sacro, así, básicamente. Y voy a mencionar un endometrioma también superficial, que vendría a ser otra de las patologías que va a ser manejado mediante la ablación o excisión de las lesiones que se pueden encontrar, como la figura que se puede observar acá, por ejemplo, en el lado izquierdo se puede observar, ¿no? Es una patología que sí se puede observar, entonces se tiene que manejar, pero este es superficial. Ahora, el otro patología era lo que es endometrioma. Tiene las mismas, histológicamente las mismas características de lo que es endometrio del útero, pero está a nivel del ovario, como en la figura se puede observar. Y esta patología va a ser manejada de igual forma, de acuerdo al dolor que tiene. Puede tener también, si el quiste es mayor a 8 centímetros, puede haber torsión. Entonces, de esa manera, para prevenir esto, se tiene que manejarlo. O de repente puede ser un quiste que ya está propensa a la malignidad, podría ser, ¿no? O de repente para prevenir simplemente lo que es el crecimiento o la formación de ellas. ¿Y de qué forma se va a manejar? Se va a formar de 3 formas. Se puede hacer simplemente un drenaje simple, que en la mayoría de ellos puede tener una recurrencia de 80 a 100%. Puede hacer también un drenaje y coagulación o ablación del pared del quiste. O el otro es básicamente quistectomía, ¿no? Sacarle todo el quiste. En cuanto a lo que es menores de 4 centímetros, solamente sería manejo médico. Pero si es de 4 a 7 centímetros, ya sería quirúrgico siempre y cuando tenga síntomas. Y si es mayor a 7 centímetros, se recomienda ya quirúrgico sí o sí, aunque no tenga síntomas. En cuanto a lo que es endometriosis profunda, ya está asociado más al dolor y depende también del avance de la enfermedad. Su tratamiento de esto es básicamente quirúrgico. Esa sería la primera elección. Una vez manejado todo lo que es
la patología quirúrgicamente, todo eso, ya viene la siguiente etapa, lo que es posoperatorio. En esta etapa también, como hay recurrencia de la enfermedad, entonces se tiene que manejar con un esquema de agonistas de GnRH más anticonceptivos orales por 24 a 48 meses aproximadamente, ¿no? Y todos los fármacos que eran anteriormente tanto estrógenos como progestágenos, todos esos fármacos por un tiempo de 12 meses mínimamente, por un año, en algunos hasta 24 meses, de 18 a 24 meses. Ese es el postoperatorio, con la finalidad de que no aparezca nuevamente. En cuanto a lo que es criterio de alta, ya sería mejor, si se ve la mejoría significativa del dolor, ya es un criterio de alta, ¿no? Y si hay ausencia de recurrencia también, y si la capacidad reproductiva está restaurada, de igual forma. Y el pronóstico para que pueda haber una recurrencia, por lo menos se puede haber un 40% en un lapso de 5 años. Y luego de eso, y puede haber la probabilidad, ¿no?, de embarazo ya de acuerdo a la paciente, ¿no?, y la edad también. En lo que es el fluxograma, acá tenemos lo que es el manejo, en el lado izquierdo tenemos el manejo general de endometriosis. Existe una sospecha, primero que nada, luego de eso ya se maneja un tratamiento médico, y finalmente si no se soluciona, entonces se hace quirúrgico y finalmente postoperatorio. En lo que es endometriosis, manejo médico de igual forma, ¿no? Aquí, un manejo médico de endometriosis, luego sospecha, se hace todo lo que es los fármacos de primera línea, luego la segunda línea, y finalmente, si no se resuelve, tratamiento quirúrgico. Acá, lo que es endometrioma ovárico, si es menor de 3 centímetros, solamente sería un tratamiento expectante. Y si es de 4 a 7 centímetros, si es asintomático, puede ser de igual forma, ¿no?, en tratamiento de un médico. Pero si es sintomático, ya requeriría lo que es quirúrgico, y mayor a 8 centímetros, sí o sí, tratamiento quirúrgico. En lo que es indicaciones quirúrgicas, como mencioné anteriormente, hay opciones. Endometriosis superficial es excisión, fulguración. En lo que es endometrioma, excisión, o quistectomía, o endometriosis profunda, excisión de lesiones, ya sea recto vaginal o recto sigmoidea, básicamente, ¿no?, de acuerdo a la patología. Y lo que es tratamiento postoperatorio, en los diapos que mencioné, ya es más básicamente manejos de fármacos. Análogos de GnRH, de 3 a 6 meses. Igual forma acá, y todos los fármacos, ¿no? Solo sería eso, en grandes rasgos, doctor. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta de tus compañeros? A ver, endometriosis, tengan presente la clínica característica dominante es el dolor. Es un paciente con dolor cíclico, crónico, ¿ya? Pregunta de internado, de residencia, usualmente ponen a la paciente en edad joven, fértil, con dolor. No piensen en endometriosis si tienen paciente postmenopáusica, ahí sí ya estarían descabellados, pero paciente joven, fértil, con dolor cíclico, crónico, endometriosis hasta descartarlo, ¿ya? Hay 3 términos, acuérdense: endometriosis, adenomiosis y endometrioma. Ya lo he dicho bien, ya. Endometriosis es implantación ectópica de tejido endometrial fuera de la cavidad endouterina, ¿no es cierto? Puede estar en la cara posterior, la cara anterior del útero, puede estar en los ligamentos anchos, en los ovarios, en la trompa, en cualquier superficie, en la vejiga, en el recto, en cualquier superficie adyacente al útero. Ya, eso es una endometriosis. Endometrioma son los quistes que se forman por invaginación de la cápsula del ovario. Son quistes ováricos hemorrágicos, endometriomas, no se olviden. Característica ecográfica, vidrio esmerilado. Y como bien lo has dicho, de 4 a 7 centímetros ya observación expectante. Menos de 4 centímetros, tratamiento médico nomás. Y más de 7 centímetros ya quirúrgico, sí o sí. ¿Qué más hacer? ¿Y adenomiosis qué es? A ver, Isaac.
¿Cuál? Adenomiosis. Hay endometriosis, adenomiosis y endometrioma. ¿Qué es adenomiosis? Adenomiosis. Era, Adenomiosis. era una patología en lo que es el tejido endometrial o en miometrio, pero que está formado, que se forma en diferentes áreas del útero, o sea, tanto en la capa externa, en la media y la interna más. A ver, adenomiosis, por eso les decía, tiene que saber bien esos términos. Adenomiosis, endometriosis y endometrioma. Adenomiosis es la implantación ectópica de tejido endometrial en la capa muscular uterina, ya usualmente en la zona periférica. Esto ocasiona sangrado vaginal, ocasiona aumento del tamaño uterino y sobre todo asimetría del útero. Esa es una adenomiosis, no se olviden, adenomiosis. Ya, acuérdense, causas de hemorragia uterina normal. ¿Se acuerdan? Las causas orgánicas, PAL, pólipo, Sí. adenomiosis, leiomioma y malignidad, ¿no? Entonces, la adenomiosis es la implantación del tejido endometrial ectópico en la capa muscular uterina, ¿ya? No se olviden. Tienen que saber bien esos tres términos, endometriosis, adenomiosis y endometrioma. Tratamiento, ya les he dicho, primera línea, AINES, anticonceptivos orales combinados y progestágenos, ¿ya? Y segunda línea ya usas pues los agonistas GnRH, ¿no? O el DIU con liberador de levonorgestrel, ¿no? El dispositivo intrauterino. Y si no funciona, quirúrgico, ¿no? Bien, ¿quién me pone el siguiente? Ya, voy a dejar de compartir. Buenas noches, doctor. Yo A ver, por favor, ¿qué le vas a poner? infecciones cérvico-vaginales. Ah, ya, perfecto. Perfecto. ¿Y qué más vas a poner? Solo eso, porque luego podemos poner otro compañero. Ah, ya, perfecto. Entonces, continúa. Voy a compartir. ¿Se logra ver, doctor? ¿Se logra ver? Sí se ve. Sí. Bueno, vamos a hablarles, buenas noches, doctor, buenas noches, compañeros. Vamos a hablarles acerca de lo que es infecciones cérvico-vaginales. Primeramente, en el código del CIE es N72 y N76. Bueno, entre esos términos se encuentran estas infecciones. Como lo dice, ¿no? Su definición, son unas patologías benignas en sí que van a ocurrir en el tracto genital inferior, como puede ser, ¿no? La vulva, la vagina, el cervix o el cuello uterino, y estas van a estar ocasionadas por diferentes agentes, ¿no? Bacterias. Y entre las causantes tenemos, tenemos la vaginosis bacteriana, tenemos lo que es la vaginosis también candidiásica, y bueno, vamos mencionando, ¿no? En cambio, lo que es la vaginosis bacteriana, esta en sí, aquí en sí no va a haber un microorganismo en sí. Esto es porque hay una alteración en sí. Sabemos que la flora de la vagina tiene, ¿no? Un tipo de pH y tiene un tipo de microorganismos que nos dan defensa a nosotros, ¿no? Pero en sí, en este caso, para que ocurra la vaginosis bacteriana, va a haber una alteración en esta flora normal de la vagina, lo cual va a producir que haya un crecimiento, ¿no? O una proliferación de esas bacterias anaerobias, por ejemplo, como puede producir lo que es el Streptococcus, la Gardenia vaginalis, pero dentro de estas bacterias, bueno, la que más puede predominar en sí es la Gardenia vaginalis, pero en sí no hay varios gérmenes que pueden progresar y disminuye lo que son los lactobacillus, que son los gérmenes predominantes, ¿no? Entonces, a raíz de este desequilibrio es lo que se da la vaginosis bacteriana. Tenemos otra etiología que viene por trichomonas,
ya, y estos mayormente se asocian un 60%, y esto sí esta es una ITS, es causada por una infección de transmisión sexual, que es muy frecuente. Luego tenemos la vaginitis candidiásica, igual esta va a predominar por la Candida albicans, pero vemos que nosotros, que las mujeres tenemos en la flora vaginal, tenemos Candida albicans en sí, está ahí presente, sino que de repente hay una baja en las defensas y hace que esta bacteria, o este hongo, disculpe, predomine, ¿ya? Y mayormente es producido por la Candida albicans en un 90%, pero también tenemos otro tipo de cándidas, bueno, no albicans, como la glabrata o la Candida tropicalis, que estas causan un 10%. Y luego tenemos otra que es la cervicitis. Esta, bueno, va a causar por agentes infecciosos que producen la vulvovaginitis y la endocervicitis. Mayormente esta pueden causar por lo que es la Chlamydia trachomatis y también la Neisseria gonorrhoeae. Entre los factores de riesgo que van a hacer para que aparezcan estos tipos de, que mencionó tanto lo que es la vaginitis bacteriana, la vulvovaginitis candidiásica y la vaginitis botrichomona. Bueno, tenemos lo que es en sí, digamos, que haga, bueno, que en sí que de repente tenga duchas vaginales o de repente que inició las relaciones sexuales a una edad muy temprana o que esté de repente en la etapa de embarazo. Sabemos que en esta etapa las mujeres están ¿no? Con las defensas bajas. Tenemos en casos también de diabetes o de repente que tengan cambios en el pH, el nivel socioeconómico de la persona y también, como decía, ¿no? Cambios en la flora vaginal, ¿no? Y de repente el uso de estrógenos o corticoides o antibióticos que se también van a alterar lo que es la flora vaginal. Luego, en cuanto al cuadro clínico, bueno, vamos a ver un poco de lo que es, vemos ahí en la imagen, la vaginitis bacteriana. Aquí en sí va a haber una leucorrea, ¿no? Leucorrea blanca, grisácea, y esta va a oler un poco, como dice, olor a pescado, ¿ya? Y esta sí esta no va a tener prurito. En cambio, en la cándida, aquí sí vamos a tener prurito, ¿ya? Y aquí vamos a ver, como vemos en la imagen, vemos algo así como requesón, ¿no? Como yogur cortado, de color blanco. Ya, esto es lo característico que se va a ver cuando hacemos de repente con espéculo, ¿no? Y también vamos a ver aparte vamos a ver esta parte también enrojecida, como es el eritema vulvovaginal, dermatitis continua, y en lo que es la trichomona vaginalis, aquí en cambio va a haber un flujo, ya este flujo va a ser amarillenta, va a ser espumosa, o puede ser amarillenta o verdosa. Aquí vamos a ver petequias, como vemos en la imagen, vamos a ver, como dicen, el cuello en fresa, o cervix en fresa, ¿no? Con puntitos, como en sí parecería una fresa. Y en cuanto a lo que es la cervicitis, esta puede ser secreción mucopurulenta, también va a haber edema, vemos que es bien, la zona del cervix va a estar bien enrojecida, ¿ya? Y también va a haber polaquiuria, como digo, va a haber una secreción mucopurulenta, y a veces, bueno, se dice que a veces puede ser asintomático en el inicio, ¿no? Y esta infección puede ascender a la genital superior y de repente puede producir, ¿no? Otras infecciones. Puede hacer de repente una EPIO, puede afectar lo que es de repente a las trompas del ovario, a las trompas, al endometrio, ¿no? Y luego vamos a lo que es el diagnóstico, bueno, en la vaginitis bacteriana, aquí en sí se va a hacer 4 criterios, también son conocidos como el criterio de Hamsel. En la vaginitis bacteriana, aquí el pH no va a variar, va a estar incrementado. Sabemos que el pH es de 3.5 a 4.5 lo normal, pero aquí el pH va a estar incrementado más de 4.5 y también va a dar positivo a la liberación de aminas volátiles. Se va a aplicar hidróxido de potasio en la secreción de la vagina y ahí va a liberar aminas volátiles y esta bueno, sí, va a ser positiva. Y también vamos a encontrar la presencia de células clave, ¿ya? Y de la secreción gris homogénea malolienta. El hecho de encontrar 3 criterios, bueno, 3 de estas 4 hace que sea positiva, ¿no? O sea, se confirma. Luego tenemos la trichomoniasis, o la vaginitis trichomona. Aquí, en este caso, el pH también va a estar elevado, más de 4.5, ¿ya? Y igual también aquí se va a hacer lo que es el flujo vaginal, se va a hacer un preparado de esta con solución salina, y esta nos va a permitir ver, ¿no? Hay que ver lo que es en sí la trichomona, ¿ya? Y esto mayormente hasta un 75% se logra ver.
Luego vamos a ver también hemorragias subepiteliales. Como vemos, ¿se acuerdan que la característica era cervix en fresa? Entonces vamos a ver manchas en fresa, ¿no? Y también ver la secreción amarillenta o verdosa, ¿no? Luego, en cuanto a lo que es la cándida, vaginitis candidiásica, aquí, bueno, tenemos que interrogar al paciente, ver, y también vamos a evaluar lo que es la secreción. Igual vamos a evaluarlo, lo que es con hidróxido de potasio al 10%, y esta se va a llevar al microscopio. Igual también la trichomona se va a llevar al microscopio. Pero en este caso, la característica es que el pH en sí no va a estar dentro de 3.5, 4.5, está dentro de lo normal, no va a estar incrementado. Pero sí, en este caso, al ver el microscopio, vamos a ver lo que son las hifas, ¿no? Como esto es causado por la Candida albicans, vamos a ver las hifas y las pseudohifas, ¿no? Con levadura en gemación, y tanto como que la vulva y la vagina van a estar, ¿no? Eritomatosas. Y vamos a ver, ¿no? Lo que es el color de requesón al ver con el espéculo. Luego, lo que es la cervicitis, aquí, bueno, para hacer el diagnóstico, básicamente es por ser clínico, ¿ya? Y también esta puede ser tenemos que identificar lo que es la Neisseria gonorrea o la Clamidia trachomatis, que sí se va a hacer mediante cultivo. Vamos a ver el cultivo de lo que es el medio de Taylor-Martin o de repente la prueba de amplificación de ácidos nucleicos, también conocido como el TAM. ¿Ya? Aquí más lo usan para lo que es para ver más que todo a veces la clamidia. En lo que es el tratamiento, bueno, en sí, ¿no? Te dicen lo que debemos dar tratamiento a las parejas, pero en la que se va a dar tratamiento a la pareja, más que todo, es en la causada por la trichomona, porque esa sí es una ITS. En cambio, las otras no. Bueno, en lo que es la vaginosis bacteriana, bueno, aquí, bueno, se dice que ese tratamiento más efectivo en el mayor 85% es dar lo que es el metronidazol 500 miligramos vía oral por 7 días, o también se puede dar el metronidazol al 0,75%, que viene, más que todo es endovaginal, ya una crema, o también por 7 días, o de repente dar lo que es la crema de clindamicina al 2%, también es endovaginal, igual por 7 días. Y también hay, bueno, que son menos efectivas, entre 50 y 60%, que es el metronidazol, 2 gramos, solamente una dosis, vía oral, o de repente dar clindamicina 300 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días, o también podemos dar clindamicina, lo que es en óvulos, 100 miligramos cada 24 horas, solamente por 3 días. En lo que es la trichomona vaginalis, vamos a dar el metronidazol 500 miligramos vía oral por 7 días, solamente dosis única de 2 gramos de metronidazol por vía oral. Y en este caso, como les decía, esto así como es una ITS, sí se debe de tratar al compañero sexual, ¿no? Dar 2 gramos de este metronidazol por vía oral y dosis única. En lo que es la candidiasis vaginal, bueno, aquí va a tener varios tratamientos. Uno, que de repente podemos dar lo que es el fluconazol, que es 150 miligramos por vía oral, solamente una dosis, ¿no? En casos que sean sintomáticos graves o que se repita, también se puede repetir la dosis a las 72 horas. Y también se puede añadir a esta, de repente, hidrocortisona al 1% en vía tópica, en vía de que es crema, ¿no? Para de repente liberar un poco la irritación vulvar. Y luego, esto es por vía. Luego también podemos dar lo que es otro tratamiento, que es solamente en cremas, vía tópica, el clotimazol, lo que es en crema al 1%, pero vamos a dar 5 gramos, pero como esto es una crema, va a ser una crema transvaginal, ¿no? De 3 a 7 días. O de repente podemos dar comprimidos vaginales de 100 miligramos por 7 días. O también de repente comprimidos vaginales de 500 miligramos de dosis única. Y en lo que es miconazol también podemos dar, lo que se crema, 2%, esto es transvaginal, por 7 días. O también lo que es miconazol en óvulos, 200 miligramos, pero por 3 días. O también miconazol también en óvulos, que es de 100 miligramos, pero por 7 días. Y también hay, también, digamos, en los casos de tratamiento sistémico, podemos dar lo que es la terbinafina, 200 miligramos cada 24 horas por 12 horas. Y cuando de repente tenemos una paciente que tiene ya frecuentemente la cándida y es muy recurrente la infección, podemos dar lo que es el ketoconazol, 100 miligramos vía oral por 6 meses, esto es todos los días. O el fluconazol, que es 100 miligramos vía oral semanal por 6 meses, o el itraconazol, de 50 a 100 miligramos vía oral diario por 6 meses.
Y en lo que es la endocervicitis por Neisseria gonorrea, vamos a dar lo que es la ceftriaxona, 500 miligramos intramuscular, dosis única, o lo que también el ciprofloxacino, 500 miligramos, igual dosis única, o el levofloxacino, 250 miligramos, y oral, dosis única. Y en lo que es la cervicitis, endocervicitis por clamidia trachomatis, acitromicina, 1 gramo por vía oral, dosis única, o la doxiciclina también podemos dar, y también o el levofloxacino en 500 y el erito en 500. También debemos recordar, ¿no?, que les dije que aquí en la cándida se da lo que es el fluconazol, entonces tenemos que tener cuidado porque también sabemos que el fluconazol, este es un medicamento hepatotóxico, ¿no? Entonces de repente por eso ir por otras opciones. Y, bueno, aquí no se ve muy bien, pero ya, aquí el flujograma nos trata de que, digamos, si vemos una paciente, le hacemos flujo vaginal anormal y le hacemos lo que es la especuloscopía. Ya, en este caso, vamos a ver, si digamos el flujo de la paciente es un flujo blanco o es un flujo, puede ser, ¿no?, de lo que es la vaginitis bacteriana, o flujo amarillo, o flujo grisáceo. Si vemos en esta paciente tiene esos 3 tipos de flujos, vamos a ver cómo está su pH. Si su pH está mayor a lo que es 4.5, si está mayor a 4.5, entonces vamos a hacer un test de aminas positivo, ¿no? El que es con hidróxido de potasio al 10%. Si este es positivo, vamos a hacer lo que es, vamos a buscar lo que es las células clave, ¿ya? Si es mayor al 20%, entonces confirmamos que tiene Gardnerella vaginalis. Pero si este pH no está normal, ¿cierto? Entonces podemos sospechar de repente de que es una de que está infectada por cándida. Entonces vamos a hacer lo que es el microscopio, vamos a hacer el preparado de la secreción, vamos a llevar microscopios y microscopio vamos a ver IFAS y de repente si da positivo, vamos a hacer una respuesta al tratamiento, vamos a dar el tratamiento y luego vamos a ver, ¿no?, si vamos IFAS y vamos a hacer lo que es la secreción y luego da positivo, vamos a confirmar que es una cándida. Y si digamos, vemos el microscopio y de repente no da nada, es negativo, no encontramos IFAS, entonces vamos a reevaluar al paciente. Y eso sería todo. Bien, ¿alguna pregunta a tus compañeros? Ojo, chicos, que infecciones cérvico-vaginales es el 15% de las consultas diarias de un ginecólogo. 15%. Y se dice que por lo menos el 70% de las mujeres van a tener, aunque sea un episodio de infección cérvico-vaginal, ¿ah? 70%. O sea, y como bien lo han dicho, infección por cándidas e infección por Gardnerella no necesariamente es una ETS o ITS. No necesariamente. La única que sí es una ITS es la infección por Trichomonas vaginalis. Las demás pueden ser por otros factores como bien diabetes, inmunosupresión, duchas vaginales, uso de tampones, piscinas, baños, qué sé yo. Ahí sí se podría contagiar sin necesidad de tener relaciones sexuales, ¿no? A ver, preguntas. Nadie. A ver, yo le voy a preguntar a ver, ¿quién es? Gonzalo. ¿El tratamiento de una endocervicitis cuál es? Eh, Doxy, doxiciclina. ¿Me estás preguntando o me estás respondiendo, Gonzalo? Ah, Endocervicitis. estoy respondiendo. Gonzalo, endocervicitis ya dijo tu compañera. Agente etiológico, 2. Gonorrea y clamidia Clamidia. trachomatis. Entonces, si tienes eso, ¿cuál es el tratamiento para cubrir ambas bacterias? Ciprofloxacino, dosis única de 500 miligramos o cestraxona, ponle 1 gramo, no le pongas 500, asociado a doxiciclina, ¿no? 100 cada 12 por 7 días. Tiene que saber bien claro, solamente hay, en infecciones cervicovaginales hay 4 patologías. La vaginitis candidiásica, la vaginosis bacteriana, por la Gardnerella vaginalis,
la vaginitis por tricomona vaginalis y la cervicitis, que puede ser endocervicitis, que esas dos son las principales, la Neisseria y la clamidia, y las ectocervicitis, que son las ocasionadas por todas las bacterias anteriores que he mencionado, ¿no? Con que sepan bien, chicos, la clínica y el diagnóstico y el manejo, excelente. Siempre les van a preguntar, ojo, siempre va a haber una pregunta de este tipo de infecciones cervicovaginales, siempre. Yo siempre he visto los exámenes con preguntas de esto. Y normalmente donde les agarran es en el pH. El único que le gusta la acidez, acuérdense, es a la cándida. A la cándida no le interesa el pH. El pH vaginal es ácido. La cándida está feliz en medio ácido. Sin embargo, la Gardnerella vaginalis y la tricomona no. Ellos prefieren un pH más alcalino. Entonces ellos sí modifican el pH. Ahí siempre les agarran, chicos, ¿ya? A ver, si no hay nada más que preguntar o no tienen dudas, ¿quién va a poner ahora? ¿Quién sigue? Yo voy a exponer ITU. A ver, Una y preguntita. otra Dijo, patología, una frecuente. A ver, doctor, expone. una preguntita. Dijo, ¿no? Que Sí, los servicios, bueno, lo que yo encontré era 500 de cetoacinas, entonces sería darle 1 gramo de cetoacinas intramuscular. sí, algunas literaturas te dicen 500 miligramos intramuscular, Ajá. pero, pero dale 1 gramo porque la ampolla de cestración viene de 1 gramo y no vas a ponerle Ah, solamente ah, ya. la mitad, no, ponle 1 gramo. Aparte de la cestración, te acordarán ustedes que dentro de un par de años más la cestración va a ser como la amoxicilina. Ya no va a tener mucha eficacia antibacteriana, porque lo usan para todo. Le da una gripe, ceftriaxona con dexametasona. Le da diarrea, ceftriaxona. Le da infección urinaria, ceftriaxona. Prácticamente su cobertura antibiótica ya está cayéndose. A ver, ¿quién expone? Ya, voy a comenzar. Buenas noches con todos, doctor y compañeros. Voy a hablar sobre la infección del tracto urinario con su CIE-10N39.0. Ya. En cuanto a la definición, pues esta se define como la existencia de microorganismos patógenos en el tracto urinario con o sin presencia de síntomas. Esta, en el 95% de los casos, va a ser causada por la E. coli, que es el agente más común. El resto puede ser causado por Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, Enterobacter, que son asociados a anomalías urinarias, y Staphylococcus saprophyticus, frecuente en infecciones bajas. La vía, la fisiopatología, pues acá van a haber 3 vías, ascendente, hematógena y linfática. La vía ascendente es la principal forma de infección urinaria y que se va a facilitar por la uretra corta en las mujeres, ¿no? Y en la colonización por la flora vaginal o entérica. Como mencioné, el E. coli es el agente más común, con factores de virulencia que favorecen la adhesión y la evasión inmune. Las vías hematógenas, por ejemplo, puede ser en el caso de una endocarditis por un Staphylococcus aureus, y la vía linfática son raras, son menos frecuentes. Se va a clasificar entonces en una ITU no complicada, una ITU recurrente, una ITU asociada al catéter y una urosepsis. En la no complicada, pues esta es aguda, esporádica o recurrente. Del tracto inferior, pues está la cistitis no complicada y del superior es la pielonefritis no complicada. Esta también, la no complicada, es en aquella donde no afectará a gestantes, donde no hay anormalidades anatómicas ni funcionales y en personas que no tienen comorbilidades se consideran ITUs no complicadas. La complicada ya es toda ITU que no es complicada, que no es no complicada, o sea que puede haber gestantes, ¿no? Y que tiene una mayor probabilidad de una evolución desfavorable. Entonces acá van a estar los varones. A ellos se les considera como ITU no complicada, complicada. En gestantes, pacientes con anormalidades funcionales o anatómicas, en pacientes que tengan catéteres urinarios permanentes, con enfermedades renales y también otras comorbilidades como la diabetes. La recurrente, pues, es una recurrencia de una ITU no complicada o complicada al menos 3 veces al año o 2 ITUs en los últimos 6 meses. La asociada a catéter es en la persona que tiene el tracto urinario actualmente cateterizado o que tuvo un catéter en las últimas 48 horas.
Y la urosepsis, pues, es la disfunción orgánica que va a amenazar la vida y que es causada por una respuesta desregulada del huésped a una infección originada en el tracto urinario. Los factores de riesgo, pues menciona que va a variar según el grupo etario. En cuanto a los escolares, ¿no? O el escolar, es más frecuente los factores de riesgo, las anormalidades congénitas y también por el inicio de las relaciones sexuales. Entonces, lo clasifica así en los factores de riesgo en la premenopausia y en la posmenopausia. En la premenopausia, pues están la historia o antecedentes de itus, actividad sexual frecuente, ¿no? O reciente, el uso de diafragma, que es un método anticonceptivo en la mujer, el uso de espermicidas porque van a alterar lo que es la flora vaginal, la paridad aumentada, diabetes mellitus, obesidad, anemia falciforme por la inmunosupresión, anormalidades anatómicas congénitas, urolitiasis, desórdenes neurológicos o condiciones que requieran la cateterización frecuente. En el caso de la posmenopausia, pues por la atrofia vaginal, el vaciamiento vesical incompleto, la pobre higiene perineal, rectocele, cistocele, uretrocele o el prolapso uterovaginal y también la historia frecuente de itus. Para el cuadro clínico, pues en la bacteriuria asintomática claramente no hay ningún síntoma. La cistitis, pues están los más frecuentes, el dolor al orinar, disuria, poliaquiuria, el aumento en la frecuencia, el tenesmo, y los menos comunes pues son la presión suprapúbica, el malestar general, nicturia, ¿no? Ir más de 2 veces a orinar al baño en la noche, incontinencia. En el caso de pielonefritis, pues están disuria, poliaquiuria, tenesmo, dolor lumbar, dolor en flanco, fiebre, escalofríos, malestar, náuseas, vómitos, anorexia y dolor abdominal. Y en la asociado a catéter, pues considera los síntomas fiebre, escalofríos, alteración del sensorio, malestar o letargia sin otra causa que lo explique, dolor en flanco, dolor en el ángulo costo-vertebral, hematuria y disconfort pélvico. Para los criterios diagnósticos, en el caso de una bacteriuria asintomática, pues la paciente no va a tener síntomas, pero va a tener un urocultivo positivo. Entonces, se considera positivo cuando en la muestra de orina de chorro medio, pues va a haber bacterias en mayor a 10 a la 5 unidades formadoras de colonias por mililitro en 2 muestras consecutivas. Y en caso de que la muestra sea tomada con catéter, el crecimiento bacteriano tan bajo como mayor a 10 a la 2 unidades formadoras de colonias por mililitro. Y si es que existe crecimiento persistente de bacterias productoras de ureasa, debe descartarse formación de cálculos. En el caso de la cistitis no complicada, pues menciona para el diagnóstico clínico, pues la presencia de historia de síntomas del tracto urinario inferior, como la disuria, frecuencia y urgencia, y también la ausencia de flujo vaginal o irritación. En el diagnóstico laboratorial, pues se requiere el examen de orina simple en el urocultivo en casos de sospecha de pielonefritis aguda. También se realiza urocultivo para síntomas que no se resuelven o que recurren dentro de las 4 semanas posterior al tratamiento, síntomas atípicos y también en las gestantes. El diagnóstico para la pielonefritis no complicada, pues la clínica tiene que tener fiebre mayor a 38, escalofríos, dolor en el flanco o lumbar, náuseas, vómitos, que tenga o no síntomas de cistitis. Para el laboratorio, examen completo de orina, donde se encuentren leucocitos, hematías y nitritos, urocultivo y antibiograma, que debe realizarse en todos los casos, y en el caso de diagnóstico por imágenes, una ecografía renal para descartar la obstrucción del tracto urinario o también una litiasis renal. Y la ITU recurrente va a ser confirmada por urocultivo. Las medidas generales y preventivas, pues acá menciona la hidratación, ¿no? El aumento en la ingesta de líquidos, porque disuelve o diluye las bacterias y las elimina por la orina mediante el vaciado frecuente. También así el pH urinario, ya que las bacterias lo que hacen es alcalinizar la orina, entonces los jugos de frutas, vitamina C, metionina, acidifican la orina.
Y la terapia hormonal o tópica, pues el uso de estrógenos tópicos en mujeres posmenopáusicas reducen el riesgo de ITU al contribuir a restablecer el ecosistema y el pH vaginal, actuando como un profiláctico. Luego, en la terapéutica, pues en el caso de una ITU no complicada, lo que se requiere es erradicar la infección para evitar que por vía ascendente se vuelva en pielonefritis, ¿no? Que llegue al riñón. Una ITU alta o pielonefritis menciona antimicrobianos con una excelente penetración en tejidos, así se va a eliminar al germen y también a su reservorio. En el caso de una pielonefritis no complicada, el tratamiento ambulatorio por vía oral y se realiza el control 5 a 8 días después del tratamiento. Menciona también que en el caso de bacteriuria asintomática no es beneficioso el tratamiento en mujeres que no tengan factores de riesgo, en diabetes controlada, en posmenopáusicas, adultas mayores, pacientes con tracto urinario bajo, disfuncional o reconstruido, en el caso de trasplante renal y pacientes antes de realizarse una cirugía de artroplastía. Ahora, en la medicación, pues en el caso de la cistitis no complicada, pues de primera línea menciona la fosfomicina, 3 gramos, una dosis al día, un día, nitrofurantoína, 100 miligramos vía oral cada 6 horas por 5 días, y también menciona nitrofurantoína de lenta liberación, igual 100 miligramos vía oral, pero cada 12 horas por 5 días. Y alternativas, pues las cefalosporinas, por ejemplo el cefadroxilo, 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 3 días. En el caso de una ITU recurrente, menciona estrógenos vaginales que pueden prevenirse, para prevenir eso, ¿no? En la posmenopausia, y profilaxis antibiótica continua de baja dosis reduce la tasa de infección, como por ejemplo la nitrofurantoína, fosfomicina y el trimetoprim, 100 miligramos vía oral diario. Y menciona que el tratamiento es 6 a 12 meses y luego reevaluar como profilaxis. Para una pielonefritis no complicada, pues está el tratamiento oral y también el parenteral. En el caso del tratamiento oral como primera línea, pues está el ciprofloxacino, 500 o 750 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. Levofloxacino, 750 miligramos vía oral diario por 5 días. Y el trimetoprim sulfametoxazol, 160, 800 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días. Y para por vía parenteral, el antibiótico empírico, en primera línea, pues es el ciprofloxacino, levofloxacino y también el ceftriaxona. Y acá está el flujograma, donde una paciente con síntomas y signos de infección urinaria tiene factores de riesgo, es una ITU complicada y por lo tanto se deriva a urología. No tiene factores de riesgo, se considera una ITU no complicada. Y ahí se clasifica, si es asintomática pero tiene un urocultivo positivo, se considera bacteriuria asintomática. Si es que tiene disuria, poliaquiuria, tenesmo, presión suprapúbica, malestar, nicturia, incontinencia, se considera una cistitis no complicada. Si es que ya aumentan los síntomas, tiene disuria, poliaquiuria, tenesmo, dolor en flancos, fiebre, ¿no? Sobre todo escalofríos, malestar, vómitos, tratamiento empírico para pielonefritis no complicada, y en caso de recurrencias de una ITU de al menos 3 veces al año que tenga ITU o que haya 2 veces hecho una ITU en los últimos 6 meses, se considera una ITU recurrente. Y eso sería todo. Bien, ¿alguna pregunta a su compañera que expuso? Yo tengo una duda en cuanto al tratamiento farmacológico. ¿Mencionas 3? ¿Los 3 se tienen que dar o es escalonado? O sea, primero nitrofurantoína y si no funciona fosfomicina, así, o los 3 a la vez. No, nunca des los 3 a la vez, uno solo. O sea, son las alternativas al tratamiento. Ya. Hoy día, por ejemplo, les comento, tuve una paciente, 71 años,
Y tu crónica recurrente, este es el tercer episodio en los últimos 4 meses. El urocultivo le salió unidades formadores colonia más de 100.000 para E. coli. Y sensible solamente al meropenem, al imipenem, a amicacina. Y intermedio a ciprofloxacino y resistente a cestraxona y todas las cefalosporinas. Es una ITU en una paciente de 71 años. Así que le dimos amicacina, la dosis es 15 miligramos por kilo por día. Pesaba algo de 70 kilos, creo. Le di 1 gramo de amicacina diario por 10 días y a la vez ciprofloxacino cada 12 horas, 500 miligramos por 14 días. Cumple los 14 días, le hacemos un urocultivo al tercer día. ¿Ya? Tratamiento de ITU. ITU también es una enfermedad muy, muy frecuente. Y tienen que saber ustedes el diagnóstico y el manejo, el tratamiento antibiótico. Siempre, siempre, siempre hagan urocultivo. No tengan miedo de pedir urocultivo. Ustedes diagnostican clínicamente y pidan urocultivo y den tratamiento empírico. El urocultivo demora 3 días. El tercer día que vengan con su resultado y van a continuar el tratamiento por los 5 o 7 días o 10 días y o van a modificar el tratamiento de acuerdo a los resultados de la sensibilidad del urocultivo. ¿Ya? ¿Preguntas de ahí? Pero antes de dar el tratamiento antibiótico, ¿primero tiene que hacer el cultivo o ya de frente tiene que consumir los medicamentos? No. Digamos, yo hoy día veo al paciente, le indico ya su tratamiento médico empírico, o sea, los antibióticos, y siempre le digo, señora, antes de empezar a tomar los medicamentos, ya vaya a dejar su muestra de orina para el urocultivo. Y luego de eso recién empieza el tratamiento. Ah, ok. Y doctor, en este caso, en la ITU recurrente, dice duración 6 a 12 meses. ¿Eso no causaría luego una resistencia bacteriana? ¿O el medicamento? Infecciones urinarias no complicadas la manejamos el ginecólogo, el médico general. Pacientes con ITU recurrente es mejor mandarle al urólogo para que le haga estudios adicionales. Puede que tenga cálculos renales, puede que tenga algún tipo de divertículos en la vejiga, etcétera, ¿no? Entonces ya saben, ITU recurrente, mándenlo al urólogo para que le haga pruebas adicionales, ¿ya? Ya, doctor. Bien, chicos, si no hay preguntas, el día jueves los espero a las 8 de la mañana en el Centro de Salud de Ciudad Nueva. Recordarles que la semana que viene les voy a tomar un examen. Todas las exposiciones que están haciendo, por favor, el día jueves déjenla en la computadora para yo mandarle a la doctorita Mayoli, ¿ya? Que están exponiendo. Y el próximo martes examen, no se olviden, ¿ya? Ya, doctor. Listo, nos vemos. Buenas noches con todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor.